Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a un capítulo de Kintsugi Connect. En este caso, como la última vez, me acompañan mis compañeras Grace y Ale. Oli. En este caso, en este capítulo, hablaremos de lo que son las banderitas rojas en cuanto a motivos de consulta o áreas de oportunidad para poder acudir a un acompañamiento psicológico. Bueno, para empezar, hablaremos un poquito más como de lo propio, o sea, qué nos movió a nosotros para empezar un acompañamiento psicológico. En mi caso, puedo comenzar mencionando que la primera vez que acudí a un acompañamiento psicológico fue principalmente por terminar una relación en la que no me encontraba bien, una relación, por ponerlo en etiquetas, tóxica. Pero, ¿qué pasa? Normalmente podemos llegar por una situación, pero se puede desenvolver en diferentes o se puede desarrollar. Pero eso profundizaremos un poquito más adelante. Pero, eh, ¿quién me gustaría, quién gustaría platicar un poquito? Ah, yo. Bueno, ok, la verdad es que sí tengo mucha emoción de hablar de esto. No porque particularmente sea fácil, solo que creo que me gusta mucho compartir la razón por la que, las dos razones, las dos veces que he decidido volver a sesión. Digo, igual trataré de no extenderme mucho ni nada, pero en mi caso, la primera vez que decidí volver a sesión, a terapia, fue porque en diciembre de 2015 fallece mi mamá. Y curiosamente, creo que también voy a como que tocar este tema muy por encima. Cuando uno es psicólogo o estudiante de psicología, como que se espera de nosotros que súper rápido aceptemos de que todo con terapia, ¿no? Pero pues no es así, no es así. La realidad es que nosotros también somos humanos y se nos pues puede ir de las manos esta sensación de necesito ir a terapia, ¿no? Pero mi mamá muere en diciembre de 2015 y me tomó hasta abril del año siguiente darme cuenta que necesitaba ir a sesión y a un acompañamiento terapéutico. Y cómo me di cuenta o cómo lo noté, curiosamente fue una sensación corporal. Estaba un día en el gimnasio, estaba en una época en mi vida en donde yo decía, es que el ejercicio me quita todos mis problemas, el ejercicio me hace sentir súper productiva, súper activa. ¿Qué malo va a pasar en mi mente si hago ejercicio y estoy en movimiento, no? Pero recuerdo que estaba en una bicicleta elíptica y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, esto no me está ayudando. Mi mente se siente como vacía y empecé a ver todo, por eso digo que fue una sensación, empecé a ver todo como si estuviera en una cámara .5, como sentirme fuera de mí y dije, no puedo, necesito ayuda. O sea, mi primer pensamiento fue, necesito ayuda, no puedo sola, ¿qué estoy haciendo aquí? No he llorado por mi mamá desde que murió. O sea, no era humanamente posible que pudiera continuar así. Y ese día que salí de allí, salí llorando y pues iba conmigo mi familia, mi papá, y le dije, necesito ayuda, no puedo más. Y busqué a una maestra de la universidad. Fue mi primera terapeuta, una pésima experiencia, la verdad. Fue muy mala experiencia. También encontrar un terapeuta correcto es un camino, pero al menos me sostuvo un par de sesiones, un par de meses, y volví. Y pues no, al menos para mí fue una sensación de ya no puedo más, me estoy ahogando en mi cuerpo, en mi mente, estoy negada totalmente a que tuve una pérdida y yo decía, es que no, pues es normal, no, pues esto pasa, las pérdidas suceden. Pues así sí suceden, pero estaba dejando de ver a mis amigos, no estaba comiendo, no estaba durmiendo y eso yo no lo noté. Hasta que llegué con esa terapeuta y la terapeuta me dijo, es que me estás hablando de un duelo, o sea, no, o sea, usó la palabra normal, ¿no? Pero pues no es normal todo lo que estás sintiendo, o sea, lo que estás pasando. Esa fue la primera vez que decidí volver a sesión me atreví a volver a sesión. Justo me hiciste recordar una frase que volví a escuchar hace poquito, que es no acostumbrarse a vivir en la incomodidad, no, en la... Ay, se me fue el término. Pero si no, está muy bueno. No. Ay, ¿cómo era? Como vivir en malas condiciones, como no sé, lo que suele suceder en las casas, de que un enchufe
que está suelto y pues nos acostumbramos a vivir con ese enchufe, ¿no? De, bueno, está sueltito, entonces ya tiene la maña de que la hacemos así, o una puerta que cierra mal, entonces nos acostumbramos a empujarle en lugar de ver alguna solución para poder, pues, vivir en condiciones adecuadas. Suele ser muy común que en procesos emocionales o psicológicos, o procesos de vida como tal, eh, pues surgen estas situaciones donde sensaciones o acciones nos den señales de cuándo acudir a terapia. Eh, ya sea acostumbrarnos a no tener ganas, sin levantarnos todos los días, sin ganas, sin ánimos, acostumbrarnos a que la ansiedad sea parte de nuestro día a día, acostumbrarnos a sentirnos tristes porque es, no sé, una emoción, una sensación muy cómoda. Eh, O incluso como cosas más físicas, como por ejemplo el insomnio. Creo que algo que escucho mucho en mis pacientes es que yo no duermo, es que no como a mis horas, pero ya estoy acostumbrado. Pero es que así es. O sea, incluso yo misma como persona he dicho y lo he hablado, de que, "Ah, no, es que no te apures, estoy acostumbrada". Y es como, pues que no deberías acostumbrarte a esas cosas, ¿no? Este, y creo que algo que platicábamos ahorita era de mm, como que los tiempos o el darnos cuenta, porque esa fue la primera vez que dije, ay, creo que es hora de volver a sesión de terapia. Después de eso atravesé procesos muy complicados, terapeutas genuinamente malos, o sea, no eran para mí. Em, Entre que rompieron este contrato ético de decirle a mi familia las cosas que yo estaba atravesando, aún yo siendo mayor de edad, ya tenía 22 años. Luego llegué con un psiquiatra que solo me mantenía, pues, medicada todo el tiempo. Y paré, frené, dije, ya esto no es para mí, ya estoy harta, no quiero nada de terapeutas, no quiero nada de sesiones, no quiero saber nada. Y eso me llevó hasta el año 2022, más o menos. Y ahí es como todo esto de, estoy bien, tengo un gran trabajo, un gran sueldo, una gran vida, una supuesta gran pareja, soy la mejor versión de mí misma. Que creo lo que decía Ariel, ¿no? De que, es que estaba, como que muchas veces este tipo de relaciones nos llevan a sesión. Por mi lado, en esa segunda vez yo decía, no, todo está excelente, todo está perfecto en mi vida. Pero volviendo a mí y las sensaciones de cómo fue decidir el regresar a terapia, a mí me pasó que lo que me hizo volver a sesión, y me río mucho porque eso es algo que me río cada vez que lo recuerdo, fue ver un concierto en el cine, lo que me hizo volver a sesión de terapia, que dije, órale. Pero sí pasa, o sea, he escuchado muchas veces que a través de una canción, a través de una película, de como Sí. la parte de las artes, ¿no? Que nos ayuda como proyectar, nos hace conectar con ese fondo que no queríamos que saliera. Sí, justo eso del fondo que tú dices. O sea, yo estaba también siendo una persona que no era. O sea, las personas que me conocen saben que de pronto soy introvertida, que de pronto me engento, que de pronto no me gusta convivir y no tiene absolutamente nada de malo. Y de pronto tengo como que ¡pum! Como que estos rush de energía. Pero en ese momento yo estaba siendo súper sociable, me encantaba la fiesta y el desorden y todo el fin de semana, agarrar la peda y cosas que yo decía, ay, no, es que esta es la persona que tengo que ser, ¿no? Creo que lo mencionas porque creo que también es complicado reconocer como la parte de la manía, Es correcto. que justo este sponge de energía Sí. que socialmente es muy premiado, o como el masking también que vemos mucho en la neurodivergencia de, es que así debo de ser como sociable con todo el mundo, Sí. pero también es súper peligroso. Sí, porque es que te desgasta y no te estás dando cuenta. Justo iba a eso. Recuerdo que fui a ver, digo, si puedo mencionar qué era lo que fui a ver un concierto de 21 Pilots en el cine, y escuchando las letras y viendo al vocalista, lo escuchaba y yo decía, este sujeto siente igual que yo, le pasa lo mismo que a mí. Y la canción que escuché hablaba como de esta canción que se llama Chunker. Y habla un poquito así como de, oye, pues es que yo no estoy molestando a nadie, yo estoy bien en mi vida, están las cosas bien, pero ¿por qué me sigo sintiendo tan mal? Porque siento que algo que no encaja, o sea, como que algo no cuadra emocionalmente y en mi mente. Fui escuchando las canciones y yo dije, recuerdo estar sentada en el cine a oscuras, ver todos los colores y al final, digo, esa banda tiene mucha historia, pero un poco del trasfondo es que el protagonista está siendo presionado, o el vocalista está siendo presionado a hacer algo que no quiere ser, alguien que no es. Y yo después de que investigué dije, es que yo estoy siendo alguien que no quiero ser. O sea,
tengo que volver a terapia, ya no puedo más. Y a las 2 semanas, literalmente entré a Safari en mi celular y puse psicólogo cerca de mí. Y me salió un sitio donde conocí a mi terapeuta actual, que ya lo he mencionado anteriormente, y pues nada, ya tengo 4 años allí con él. Y justo llegué yo diciéndole, no, es que creo que las cosas no andan bien en mi vida y estoy muy cansada y de ahí empecé a soltar todas las cosas que iba adentro, como comentabas hace un momento, que me di cuenta que no solo la razón por la que volví fue la que yo pensaba que era como, ay, es que estoy siendo alguien que no soy, sino que también era todo este duelo no resuelto que yo venía cargando desde el 2015. Entonces, esos han sido mis dos momentos como más cruciales en donde dije, es hora de volver a terapia. Y pues aquí estoy. Me hiciste recordar que lo escuché con un supervisor, sí lo decía aquí a los chicos de prácticas, que lo más difícil con una persona que ya tiene un diagnóstico un tanto complicado es que es una persona, o si es una persona muy estructurada, lo más difícil luego es detectar como esas banderitas rojas porque luego no le creen parte de esos síntomas porque es como que no, tú Sí. nunca haces eso, tú no eres de esta manera, pero en el fondo se está armando, se está saliendo el como quien dice el monstruito que pues no lo sacaste a pasear y ahora se va a revelar, se va a revelar. Me recordaron un poco de las mezclas del por qué yo fui a terapia. Yo digo que, les digo de broma, ¿no? Pero habemos muchos psicólogos que estudiamos psicología con la necesidad de ir a terapia, no de ser psicólogos. Sí, sí, sí. Pero como así como a mediados de la carrera, yo estaba en una relación. Yo creo que la mayoría de los motivos vienen por una situación de relación. Y yo vengo de una familia como muy violenta en diferentes lenguajes. Y mi promesa era no ser igual de violenta que ellos. Pero cuando yo no conocía en ese momento, o en ese momento más bien mi pareja, vivía los ataques de ansiedad, entonces yo no los reconocía como propios. O sea, mucho de su sintomatología era muchísimo más alta que la mía, entonces yo caía como en una normalidad. O sea, yo era la versión sana del asunto. Y cuando yo tengo varios estímulos que me están como generando ansiedad, que yo no le tenía ese título, empecé a cachar que yo estaba empuñando mi puñito, literal. Como de niña hice artes marciales y todo esto, de repente fue como un brunch de, güey, me estoy poniendo violenta. Y me fui, nadie supo para dónde me fui. Y caí con mi primer psicóloga, que yo sí sabía dónde daba las clases de diplomado. Y fue de, atiéndeme ya, ayuda. Porque no sé qué está queriendo decir esto. Entonces, para mí ya estaba generando no mames, ya salió el Hengai tan cabrón, o sea, ya entré en la violencia, no sé cómo salir de aquí, pero tenía más que ver que, mira, yo, mutismo selectivo, yo no hablaba de mis conflictos, yo no hablaba de lo que me causaba problema. Entonces, creo que eso fue el primer paso que desafortunadamente pues desbloqueó muchas cositas, porque hablando de traumas. O sea, yo no, bueno, sí cacho, ¿no? En los 90 no tienen como esta conciencia de llevar a un niño por el duelo de su padre, que también falleció mi mamá, y en ningún momento se les apareció la idea de llevar a un psicólogo. Ni por cambios de ciudad, ni por si tenía una amistades, o sea, lo que le podríamos llamar como duelos silenciosos, ¿no? Duelos más pasivos. Nada de eso. O sea, solita yo me encaminé a la terapia. Y la segunda situación fue por lo mismo, o sea, yo les diría que toda esa etapa yo trabajé el duelo de mi mamá, trabajé como mi violencia, lo que nos sacaba y sacaba al dragón a pasear, más o menos. Pero yo te estaría mintiendo que hace como 5 años, más o menos, saco el duelo de mi mamá por fin, o sea, encapsulado el pinche duelo durante 25 años. Hasta que mi abuela está en las mismas circunstancias. O sea, me la van a operar en una situación en la que pues, estábamos en COVID, no podía yo entrar al hospital, igual que cuando de niña no podía entrar al hospital. Todos los escenarios regresaron a mí. Y ahí yo me di cuenta que soy muy celosa con mis duelos y no dejé entrar a nadie. En un yo puedo sola. Pero alejé a mis amistades, alejé a mi pareja, alejé a todo el mundo y la única persona que dejé entrar fue mi terapeuta y aún así mi terapeuta se puso retórica conmigo
para dejarla ver mi derrumbe, porque yo sentía que nadie podía con mi derrumbe. Y salían cositas de traumas de la infancia, ¿no? Pero es, puta, de repente como desbloquear esto y trabajar 25 años porque no sé cómo lidiar con que van a operar a mi mamá, bueno, a mi abuela, y yo tengo que firmar el acepta toda condición porque te regresen el cadáver así. Es como, jaja, no chingues. Que de hecho me hace recordar, o sea, de esto último que mencionas de el darnos cuenta en motivos o circunstancias, también de alguna u otra manera tuvimos señales, o en este caso sensaciones, momentos, pero algo que también suele pasar mucho, es muy común, es de alguna u otra manera reprimirlas. O sea, si bien a lo mejor no las llegamos a sentir, ¿qué pasa cuando, no sé, la persona empieza a tomar mucho? Cuando la persona o el paciente empieza a alejarse de sus amistades. O sea, que se empieza como a... Empiezan a haber cambios muy significativos, ya sea de uso de sustancias, de comportamiento, aislamiento, que si bien no son señales tan claras, siguen siendo importante mencionar o señalarlas. Justo esto que vamos rebotando me recuerda mucho también a mi historia de cómo empecé a acudir a un acompañamiento, que fue gracias a que por círculos en ese momento, por situaciones, pues empecé a tomar 3, 4 veces a la semana, a fumar una cajetilla diaria al día, cosa que no hacía 6 meses atrás, por el contexto en el que me encontraba. Entonces suele ser muy común que si bien no son sensaciones o maneras que nos den una alarma, también el comportamiento que llegamos a tener entre pues periodos cortos, digámoslo así, o que se acostumbre uno a pues a esto mismo, como lo mencionabas un ratito, ¿no? Que pues esto que vamos rebotando un poquito, me lleva pues a la siguiente parte del tema, que es que si bien podemos acudir por un tema en específico, se puede desarrollar completamente en algo distinto. Sí, ahí me viene como esta idea que entre esos dos motivos que le dije hubo un tercero y en medio, que es mi historia con Voldemort. Algún día sacaremos un capítulo de los Voldemort de la vida. 14 de febrero, ¿qué? Pónganlo en comentarios. Lo va a estar viendo, yo lo sé. Se van a escribir. Pero el asunto es que en esa situación yo fui porque no sabía cómo terminar la relación. Y ahorita me hizo así un déjà vu porque dije, sí, es cierto, güey, o sea, yo tomaba y escondía la botellita porque no podía dormir y entonces tenía este insomnio, pero quería verme normal y que no... Porque aparte, ambas partes estábamos en la psicología, ¿no? Entonces, a veces no es la mejor opción. Porque la otra persona como que empieza a detectar tus conductas y empieza como a darse cuenta de esas cositas y es como, ay, no quiero que se dé cuenta. Yo iba así, mujer violenta. O sea, yo iba al gimnasio a escondidas, yo iba a literalmente hacer mi mandado a veces a escondidas, iba al psicólogo a escondidas para que no supiera que como yo estaba haciendo todos estos movimientos, pero literalmente estaba en cuenta regresiva porque para mí terminar esa relación también significaba dejar de vivir en ese departamento. Y el contrato yo lo tenía y entonces era como, ¿cómo hago todo este proceso donde soy esta estúpida adulta que, que tiene que conllevar todo esto y al mismo tiempo no me estoy sosteniendo yo sola? Entonces yo creo que fácil, eso fue medio año de estar llorando así en el diván, en suspiros inmensos de no sé cómo ser la mala y terminar y tomar la responsabilidad de terminar. Y pues ahí, pobrecita de mi psicóloga, porque me aguantó que todas las sesiones eran un pinche tema. Pero sí lo vi en mi peso, o sea, bajé de peso horrible y comía mal, o sea, comía así de que una pizza entera y yo estaba bajando de peso. Se me estaba cayendo el cabello, estaba teniendo insomnio, no estaba haciendo la mejor versión de mi versión con mis amistades, estaba siendo muy irritable. Entonces, muy poquitas de todas mis amistades eran dos las que sabían que estaba pasando. Mi familia tampoco sabía, hasta que ya llegó el declive y fue de que, ay, ayuda. Claro. Sí, me quedaba pensando también en esas cosas, que al menos como que pensando en mis experiencias, en por qué volví, algo que sí notaba mucho. Y es algo que noto mucho en mí, es como lo físico, lo somático. De mí, algo que me pasó ambas veces era que tenía mucho cansancio y dormía demasiado.
o tenía insomnio durante mucho tiempo. Yo decía, es que, ajá, pues que es normal. Es que burnout, que no es normal, ¿verdad? Pero yo decía, no, es que es normal, estoy cansada, tengo muchas horas porque era maestra, tengo muchas horas que me desvelo. Es que esto es normal, es que sí, es que tengo que estar cansada. Es normal estar cansado. Y creo que volvemos al masking y a las conductas socialmente aceptadas, que es que siempre tienes que estar cansado al parecer, siempre tienes que estar trabajando, nunca puedes no hacer nada. Y esto es como, pues es que sí, hasta que llegó un punto que estaba tan agotada que dije, es que esto tampoco es normal. O sea, ¿por qué duermo tanto y no descanso? ¿Por qué los días de insomnio, si según yo, compensa las horas de sueño, me sigo sintiendo igual de mal? Eso lo empecé a notar después ya que estaba en el proceso terapéutico, pero sí justo es como esas cositas, esos justo como poquitos rojos están ahí, pero los tenemos también muy normalizados. Justo hablando de eso, como no quiero que se nos vaya la idea, de que a veces normalizamos muchas cosas por el sistema familiar en el que estamos. O sea, yo creo que cuando empecé a hablar de mis rachas como violentas, mi familia lo super mega normalizaba. Casi casi hasta lo justificaba, de que estaba bien. Mi abuela la versión de que no tengan pendeja, pero se cabrona. Y es como, a ver, ¿cómo, no? Sí, justo acá. A veces eso pues se puede normalizar las ideaciones suicidas porque en la familia lo están haciendo varias personas. Pueden normalizar la drogadicción, pueden normalizar el alcoholismo. Es como... y el miedo o la pena de poder contárselo a amigos u otras personas para a veces cachar y decir, no, ustedes Sí, tampoco sí, hacen esto. No. Qué importante eso que dijiste, sí es cierto, porque algo también que escucho mucho a veces en pacientes es que esto no se lo cuento a nadie que no seas tú. Y él justo llega cuando yo les hago algún comentario, es como, o sea que esto no es normal, o sea que esto no es saludable, y yo, y eso es en terapia. Sí me ha pasado también que lo comparto con personas o lo cuento así como mi historia, mi trauma del pasado, y mucha gente es como, eso no era normal, Ale", y yo, Creo que es cuando hasta que nos atrevemos un poquito a abrirnos con los otros, que nos damos cuenta que lo que estamos viviendo no es normal. Sí, creo que también a veces da como mucha pena en el sector salud, sobre todo, que, no sé, una psicóloga o un psicólogo viva violencia o tenga conflictos de apego o ideaciones suicidas. O sea, como si tú eres el psicólogo que es saludable y tú deberías de haber detectado. Tú no estás en depresión, tú no necesitas medicarte. Y es como, de hecho, no, sí. O sea, como que también hay esta normalización por las familias y también esta invalidación por ellas mismas de que no estás pasando por eso. Ajá. Los amigos también de que, ay, es que algo que hablaba hace ratito con Ariel era que muchas veces cuando somos psicólogos, no sé si a ustedes les pasa, pero los amigos es como, es que tú siempre estás para escucharme. Siempre. Y es como, en vez de crearse conversaciones con amistades, pareciera que estamos escuchando a un paciente más, porque los amigos también nos posicionan allí. Y también se vuelve complicada nuestra salud mental, porque pues entonces ¿dónde rebotamos lo que nos está sucediendo? En sesión, sí, pero como decíamos, también es importante estos amigos que te digan, oye, como que esto... Necesitas recordar que no por nada somos una de las tasas más altas de divorcio. Nos ganan los abogados. Pero sí, o sea, como este conflicto luego de poder estar para el otro, a veces ya no podemos estar ni para la pareja ni para la familia, estamos como en este rush de ya no me hables de cosas importantes, si no estás disponible para pendejear, mejor no. Y sí, a veces podemos pasar por ser malos amigos o malas parejas, porque ya no tenemos esa paciencia. No sé, después de ver 15 pacientes está un poco cabrón. Justo, o sea, justo este último tramito me recordó un poquito a lo que mencionabas un ratito. O sea, nos acostumbramos tanto a vivir con el enchufe suelto, con la puerta trabada, con la alacena chueca o casi cayéndose. Y aquí es donde quizá también hago la pregunta para el público en general. ¿Qué tanto nos acostumbramos a sobrevivir? ¿Qué tanto estamos viviendo? Quizá para ir aterrizando el capítulo de hoy o ir culminando, ¿qué mensaje les daría al público? ¿Les darían al público para, pues, animarlos o, en dado caso, pues, si algo dentro del capítulo les movió, ¿qué les diría? De que ahorita quisiera terminar con esta versión porque esto que decíamos de normalizar cosas, no es normal que desde niña hayas hecho dietas.
No es normal que desde niña te hayas preocupado por tu peso y tampoco es normal que te hayan condicionado el amor por que te vieras bien, bonito o bonita. Qué difícil me pusieron. Me puse en esta posición. Es que soy demasiado sensible. Es que no sé si lo diría como un consejo tal cual, pero creo que algo que ya se ha notado un poco de mí cuando hablo es como el tema de las sensaciones, ¿no? Y yo creo que algo o con lo que a veces animo a mis amigos o mi familia a que vayan a terapia o busquen un acompañamiento psicológico es sensaciones, pero en particular creo que esa sensación de soledad y de que puedes con todo. No, no puedes solo con todo. Y las cosas que estás sintiendo y la tristeza y ese cansancio con el que te despiertas todos los días no es normal. Que tu trabajo se sienta como una obligación todos los días no es normal. Que le contestas mal a la gente y estés irritado o irritada todo el tiempo. Que las cosas pierdan el brillo, que tus pasiones ya no tengan sentido, que todo se sienta obligado, no es normal. Y creo que eso es lo que yo dejaría como esa sensación de que las cosas que amas y te apasionan ya se están apagando o que tu rutina se está volviendo como un peso, sí es, considero yo, una señal para empezar o buscar un acompañamiento psicológico. Que igual como último comentario mío, eh, aunándolo un poquito a lo que menciona Al, no es normal estar en modo supervivencia. No es normal sobrevivir todos los días en lugar de vivir. Pero bueno, creo que por el capítulo de hoy podemos ir cerrando. Y pues nada, agradecer por el tiempo y si le pueden dar like o suscribirse al video, se agradece. Yo, se estrenó de todo el año.